como hicimos en la clase pasada, el dogma central de la biología celular tiene tres procesos. Primero, la replicación, que es la duplicación del ADN. Ahora seguimos el siguiente paso, que es la transcripción y posteriormente la traducción. Transcripción y traducción tiene que ver con la expresión de los genes. Ya también hemos hablado que son los genes, pero vamos a recordar un poco. ¿Qué era un gen entonces? Bueno, es un segmento corto de ADN. El ADN, recuerden, tiene varias partes pequeñas que llamamos nucleótidos. ¿Recuerdan que es un nucleótido? El nucleótido es como la mano. Presenta una azúcar pentosa, bases nitrogenadas y un grupo fosfato. ¿Eso para qué sirve? ¿Para qué tenemos los genes? Los genes que se encuentran en el ADN dentro de nuestras células permiten la síntesis de proteínas. Y ustedes dirán, ¿las proteínas son importantes? Por supuesto, las que nos permiten las estructuras en todo nuestro organismo. Síntesis, la formación de enzimas, la formación de hormonas, etc. Aproximadamente, recuerden este número muy bien, hay 30.000 genes en cada celulita del cuerpo humano. La cromatina, que es más o menos por donde vamos a ir, ustedes han oído hablar de cromosomas, cromatina, en realidad es el superenrollamiento de la doble cadena de ADN. Pero no está solamente el ADN, sino también anexado proteínas incluidas. Es como si ustedes tuvieran un gran hilo y lo van enrollando en varios carretes. Todo ese doble hilo con carretes es la cromatina. Es una molécula de ADN, por lo tanto, que se encuentra adicionalmente en las proteínas. Estas proteínas son las histonas, y ellos no son histonas. Recuerden, histonas y no histonas son las proteínas. Tenemos entonces dos formas de cromatina, la eurocromatina y la heterocromatina, como ustedes están viendo en las diapositivas. Entonces, el superenrollamiento hace que la cromatina esté muy condensada o también esté laxa. ¿Cuándo se laxa? Cuando necesita duplicarse o replicarse en la replicación, o también se laxa, se suelta cuando se necesita transcribirse, y es lo que vamos a ver ahora. Como ustedes están viendo en la presentación, el ADN va a pasar, va a poder duplicarse, pero al mismo tiempo va a poder transcribirse a otra molécula que vamos a llamar ARN. El ARN, a diferencia de ADN, como vimos en las primeras clases, ¿cuál era? ¿Cuál era la diferencia? Una cadena y presenta en vez de timina, uracil. Perfecto. Entonces, esa partecita que están viendo aquí en el dogma central, como lo estamos viendo, vamos a explicarlo en este momento. Solamente la transcripción. Entonces, ¿qué era el ARN? Es una molécula también que es un ácido nucleico dentro de las características de los grupos de moléculas. Como les mencioné, estaba formado por adenina, guanina, citosina, y en vez de timina cambiamos por uracil. Y el azúcar pentosa ya no es la desoxirribosa. ¿Se acuerdan que dijimos que el nucleótido era como la mano? El azúcar pentosa ya no es desoxirribosa, sino es la ribosa. Muy bien. Entonces vamos a ver que el ARN va a permitir de alguna manera copiar la información de un segmento de información en el ADN. Aquí estamos viendo entonces la figura como la cual esta doble cadena se separa, y al separarse empieza por la acción enzimática y de otras proteínas a copiar base por base cada uno de los datos que se encuentran en el ADN. ¿Cuántos tipos de ARN existen? Existen tres tipos en general. Vamos a hablar solo de los tres más comunes, ¿de acuerdo? El ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosomal. Vamos a hablar entonces cómo sucede el flujo de información dentro de estas moléculas. Sabemos que estas secuencias son específicas. Vamos ahora a mirar cómo era la secuencia entre el ADN y el ARN. Esta es la molécula de ADN. Lo que estoy representando son las bases nitrogenadas dentro de lo que es un nucleótido. El ARN polimerasa se va a encargar de sintetizar los nuevos nucleótidos de forma complementaria a la cadena de ADN. Nosotros sabemos que por cada citosina, recuerden ustedes, venía una guanina.
lado era adenina, no hay problema. Sigue con adenina. Citosina, guanina. Citosina, guanina. Timina, adenina. Timina, adenina. Adenina, timina, no. Uracilo. Citosina, uracilo. Uracilo, adenina y guanina. Así va. Recuerden que la síntesis de los ácidos nucleicos siempre va de 5' a 3'. ¿Ven ustedes? Ahora, esta molécula no va a estar unida al ADN. Esta molécula ya es un ARN mensajero. ARN mensajero. Ya copió la información del ADN. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que salir a completar el siguiente paso, pero lo vamos a ver después, que es parte de la traducción. Este proceso tan simple que hemos hecho es la transcripción, pero vamos a ver en detalles y otras cosas más suceden. Muy bien, vamos a ver entonces, recordar un poco lo que es la visión general, el flujo de la información genética. Sabemos entonces que la información contenida en el ADN se encuentra en forma de secuencias específicas, los nucleótidos que habíamos mencionado al explicar al inicio. Sabemos que el ADN es heredado de un organismo a otro organismo y esto va a permitir que se sinteticen proteínas que son las encargadas de las funciones en los organismos en general. También esto va a determinar el genotipo y el fenotipo. Una cosa es la información genética y otra es la información expresada a través de los genes. Y lo primero que estamos viendo dentro de la expresión es la transcripción. Y por último, la expresión de los genes es el proceso por el cual el ADN dirige la síntesis de proteínas, incluyendo en estas etapas de la expresión génica, que es la transcripción y la traducción. Vimos entonces que era la transcripción, en realidad es copiar la información del ADN necesaria en ese momento para la célula o para el organismo, como ustedes están viendo aquí. Tenemos entonces, recordemos que existen dos tipos de células, por así decirlo, dentro de los organismos vivos: las células procariotas y las células eucariotas. Las células procariotas son las que no tienen una membrana nuclear, un núcleo definido, mientras que los eucariotas presentan núcleo. Entonces, la transcripción también se da en estos organismos, sea con membrana nuclear o un núcleo definido o sin núcleo definido. La idea es que se produzca una proteína al final que le va a permitir el funcionamiento normal de este organismo, sea una célula unicelular o un organismo pluricelular. Entonces, vamos a hablar de los procesos de la transcripción. Dijimos que los organismos procariotas no presentaban membrana nuclear o núcleo propiamente dicho, sin embargo los eucariotas sí presentaban. Entonces, la diferencia o la separación entre la transcripción lo va a dar la membrana nuclear. En los eucariotas, la transcripción termina dentro del núcleo y luego sale el ARN o transcripto para la síntesis o producción en el citoplasma. En el caso de los procariotas, todo será dentro del citoplasma porque no ha habido una membrana nuclear que los separe. Vamos a ver entonces ahora la transcripción paso a paso. Tenemos entonces, lo primero que hicimos, como vimos en la pizarra, fue realizar la secuencia complementaria de las bases del ADN con el futuro, ya dicho, ARN mensajero. A ese conjunto de bases que contiene el ácido, que yo ya estoy segura de que es un ARN mensajero, lo vamos a llamar transcripto primario. ¿Y qué es un transcripto primario? Es lo primero que se sintetiza una copia fidedigna del gen, del tramo de ADN que se ha querido sintetizar, que se ha querido expresar. Entonces, ese transcripto primario se tiene que procesar. Y ese procesamiento, lo vamos a llamar maduración. Entonces, como ven ustedes en las diapositivas, el transcripto primario está formado por unas secuencias que sirven y que no sirven. Las que sirven vamos a llamarle exones y las que no sirven las vamos a llamar intrones. Acuérdense, intrones, no sirven. Por lo tanto, tengo que sacar los intrones
diapositiva vemos cómo el ADN presenta secuencias de intrones y exones. El ARN mensajero va a copiar tal cual, pero no todo eso lo necesita. Por lo tanto, luego va a haber un recorte. Ese recorte con el transcripto primario a un recorte que sea óptimo se llama maduración. Entonces vemos aquí la comparación entre una célula bacteriana, es decir, una célula procariota, y una célula eucariota. Miren la diferencia, en una no hay membrana nuclear y en la otra sí hay membrana nuclear. La transcripción en la célula procariota, recuérdenlo bien, ¿dónde se realiza? Pues en el citoplasma, porque todo está en el citoplasma. Sin embargo, la transcripción en una célula eucariota, ¿dónde se realiza? Dentro de la membrana nuclear. Exacto. Muy bien. Entonces, ya sabemos que la célula bacteriana se da en el citoplasma, igual son los mismos, las mismas bases nitrogenadas, es decir, en vez de timina cambia por un uracilo. Recuérdenlo bien, el ADN no tiene uracilo, más el ARN sí. Entonces, el evento de expresión génica que involucra transcripción y traducción se da en el citoplasma. En una célula eucariota, el proceso de transcripción se da en la membrana, dentro de la membrana nuclear. Recuerden, pero después el ARN mensajero sale fuera de la membrana al citoplasma y ahí se realiza la traducción. No se vayan a olvidar, repito, la transcripción en una célula eucariota y procariota es distinta. En la procariota se da en el citoplasma, pero en la eucariota se da dentro de la membrana nuclear. Muy bien, entonces habíamos hablado un poco de la maduración del ARN. Tenemos aquí en sus diapositivas, existe una cadena molde en la cual el ADN presenta las bases complementarias, como habíamos mencionado, lo habíamos visto en la pizarra, ¿recuerdan? La transcripción es la copia fiel de las bases complementarias de una de las cadenas de ADN. Recuerden que la síntesis siempre se va a dar de 5 a 3'. Y por último, este ADN tiene que ser madurado, procesado, sacar los intrones, quedar sobre exones, salir entonces hacia el citoplasma y posteriormente se va a realizar el siguiente evento, que es la traducción, que lo vamos a ver en otro video. Entonces, si queremos mencionar cuáles son los componentes de la transcripción, vamos a hablar por partes. Primero es la síntesis de ARN. Esto es gracias a la acción de la ADN polimerasa. La polimerasa es una enzima, es una proteína, que se encarga de agregar los nucleótidos necesarios para formar el ARN. También se encarga de separar las cadenas de ADN y sintetizar los nucleótidos de ARN. Por lo tanto, el ADN se separa, es colocado a nucleótidos de ARN para formar ARN mensajero y luego ya obtenemos el ARN mensajero tal cual, sin procesar todavía. Recuerden que el ARN mensajero es una cadena complementaria al ADN, tiene que ser complementaria, bases complementarias, como ustedes ya habían estudiado anteriormente. Entonces, se sigue la misma regla, ¿de acuerdo? En el caso es que adenina siempre va con timina, citosina con guanina. Pero ustedes saben que ARN no tiene timina, por lo tanto, adenina iría con uracilo. Perfecto. Cuando se va a iniciar la transcripción, se inicia en una zona del gen. Esa zona, ¿cómo se sabe? ¿Cómo se llama esa zona que inicia la transcripción o donde se va a iniciar la transcripción del gen? Se llama una secuencia promotora o también conocida como el promotor. Es ahí donde el ARN polimerasa reconoce al promotor y va a empezar a colocar los nucleótidos adecuados. Entonces, el tramo de ADN que se transcribe se denomina unidad de transcripción. Entonces, repetimos, las etapas de la transcripción son iniciación, se inicia, llega al promotor, elongación, la ARN polimerasa empieza a colocar los nucleótidos para ir creciendo, justamente en complementariedad con la cadena de ADN que se está transcribiendo, y por último tiene que terminar con una secuencia de términos. ¿Listo? Vamos a ver entonces la imagen. Muy bien, tenemos entonces la imagen
de las etapas de la transcripción. Observamos entonces en la primera cadena el promotor que se encuentra dentro de la doble cadena de ADN. Y el gen, que es el color más azul intenso, es la unidad de transcripción. Observen cómo la ARN polimerasa se pega a la región donde se encuentra el promotor y ahí se inicia la transcripción. Eso es la etapa de iniciación. Pasamos ahora a la elongación. En el siguiente dibujo que ven ustedes, las dos cadenas de ADN ya empiezan a separarse y es por acción, como les mencioné, de la ARN polimerasa, se empieza a separar y este transcripto, esta zona del promotor, empieza a colocarse en los primeros nucleótidos. El ADN se desenrolla un poquito para empezar a agregar los nucleótidos complementarios. En este caso va a completar de acuerdo a la complementariedad que ya hemos visto y habíamos mencionado. En esta etapa ya es la elongación. La elongación, como estamos viendo, mientras el ADN se abre y se va sintetizando ARN, cuando ya se terminó, inmediatamente se enrolla otra vez. Es decir, no se queda abierto, va enrollándose y desarrollándose mientras va avanzando el ARN polimerasa, como lo estamos viendo en la imagen. El ADN rebobinado vuelve a su estado original, mientras que el transcripto de ARN propio, tal cual, el primario, como lo mencionamos, sin modificación ni maduración, va copiando cada base que tiene esa región génica que está en el ADN. Y por último, esa región génica, ese gen termina. Para terminar, justamente hay una señal que permite que la ARN polimerasa corte la síntesis, detenga la síntesis y ya tenemos el ARN mensajero sintetizado. Como ven ustedes en el último dibujo, en la última cadenita, tenemos el transcripto de ARN completo. Y como les mencioné, la dirección de la transcripción siempre será 5'A, 3'. Entonces, ¿cómo se une la polimerasa y cómo se inicia la transcripción? Vamos a escucharlo. Los promotores señalan el sitio de inicio de la transcripción. La señal, apareciendo aquí es U. Los factores de transcripción median la unión de la ARN polimerasa y la iniciación de la transcripción. Es decir, la ARN polimerasa no trabaja sola. Existen algunos factores que condicionan todo como para decir, acá puedes empezar. Luego hay un ensamblaje completo de estos factores de transcripción más la ARN polimerasa 2 y estos se unen a la región promotora y a estas tres se le llama el complejo de iniciación de la transcripción. No se olviden, factores de transcripción, ARN polimerasa 2 y la secuencia promotora o el promotor es el complejo de iniciación de la transcripción. Recuerden que en los eucariotes la secuencia del promotor es llamada la caja tata y es crucial para formar el inicio de la transcripción. La caja tata es un segmento donde hay timina. ¿Está claro? Como vemos en la imagen a continuación, se muestra el promotor con la caja tata, que es una secuencia de timinas adeninas en forma complementaria. Existe el punto de inicio dentro de lo que es el promotor y luego la cadena molde, la que se va a sintetizar, la que se va a copiar y la que se va a sintetizar a través o el ARN mensajero a partir de esa cadena va a empezar a agregar sus nucleótidos. Los factores de transcripción, como ven en la imagen, se unen a la ARN polimerasa 2 en la secuencia del promotor. Por último, en el paso 3 se forma el complejo de iniciación de transcripción, en el cual una vez juntos en la fuerza, empieza a realizarse la transcripción. Formación del ARN. ¿Cómo se elonga esta cadena de ARN? ¿Cómo crece? Muy bien. A medida que la ARN polimerasa se mueve a lo largo del ADN, se desarrolla la doble hélice del ADN de 10 a 20 bases por vez. Se desarrolla y se vuelve a enrollar, se desarrolla y se vuelve a enrollar. La transcripción avanza más o menos a una velocidad de 40 nucleótidos por segundo en eucariotes. 40 nucleótidos por segundo. Cuentan uno y ya pasó 40 nucleótidos. ¿Imaginan lo rápido que es? Un gen puede ser transcrito simultáneamente por varias ARN polimerasas. Por ejemplo,
sintetizar, en la etapa fetal necesito sintetizar cartílago, que es proteína. Por lo tanto, ¿ustedes creen que solamente un día se va a encargar de sintetizar cartílago de una zona en las articulaciones, otro día se va a encargar? No, puede sintetizarse inmediatamente. Se sintetizó el ARN mensajero, otro ARN mensajero, otro ARN. Para eso se necesitan varias ARN polimerasas. Los nucleótidos se añaden desde el extremo 3' de la molécula del ARN creciente para que pueda sintetizarse de 3' en dirección a 5'. Miren este dibujo, tenemos aquí claramente cómo el complejo, específicamente ARN polimerasa, todos los factores, están abriendo la molécula de ADN, se está sintetizando, se está produciendo, acoplando los nucleótidos complementarios al ADN en la dirección de 3' a 5'. Y mientras va avanzando los nucleótidos, también se va cerrando la cadena que ya terminó. Observen ustedes la dirección de la transcripción, como el ARN es complementario, con la única diferencia que en vez de timina existe un racilo. ¿Y cuándo termina? Pues sigue toda la cadena de ADN, no tiene que tener un fin. El término del gen le va a indicar el término también de la transcripción. Existen diferencias entre bacterias y células procariotas y células eucariotas, no lo olviden. En el caso de las bacterias o células procariotas, la polimerasa detiene la transcripción al final del terminador, es una secuencia, terminador. Y el ARN mensajero puede ser traducido sin ninguna modificación posterior, ¿de acuerdo? Exones, intrones, igualito todo ello, y se traduce igual. Pero no sucede lo mismo en las células eucariotas. Aquí, en ellas, el ARN polimerasa 2 transcribe la secuencia de señal de la poliadeninización. El transcrito de ARN es liberado de 10 a 35 nucleótidos pasado esta secuencia de poliadeninización. Vamos a ver entonces. En resumen, tenemos, esta es la imagen, la secuencia del ADN. Tenemos el gen, que es un segmento de ADN, es un segmento de cromatina que se necesita expresar. Este gen va a tener una secuencia promotora que va a decir, aquí necesito empezar a transcribir. El ARN polimerasa, manufactores de transcripción, y esa región promotora permite la iniciación de la transcripción, es decir, la formación de ARN mensajero. Se agregan los nucleótidos, como lo mencionamos, dentro del alargamiento o elongación, y luego termina en un lugar de término. En el caso de las células eucariotas, llega a terminar hasta la señal de poliadeninización. Muy bien, entonces vemos en la imagen el término de la secuencia y por último termina la transcripción. Ya tenemos un ARN mensajero. La diferencia con las células procariotas y las células eucariotas es que el ARN mensajero en las procariotas puede traducirse a partir de eso. En las eucariotas necesita un proceso más. Tiene que ser perfecto. Tiene que sacarse las secuencias que no van a servir. Es decir, se sacan a los intrones, dejando entonces al ARN inmaduro. Pero esto se va a realizar mientras dentro de la membrana nuclear antes de que salga el citoplasma. La maduración del ARN inmaduro, es decir, del transcrito primario, va a ser gracias a las enzimas que se encuentran en el núcleo. Estos van a modificar el pre-ARN mensajero, es decir, todavía no se ha terminado. Es un procesamiento del ARN. Antes que los mensajes genéticos se envíen al citoplasma. Entonces, antes que salga el ARN mensajero ya te tengo. ¿Y ahora qué hacemos? Necesito pulirte. No vas a irte así. Tenemos que modificar algunas cosas. Sacamos estas secciones que no nos sirven y ya estás muy bien, maduro, listo, limpio, puede salir. Todo eso se realiza dentro del núcleo. Sabemos que durante el procesamiento del ARN, por lo general, los extremos finales del transcrito primario son alterados. Además, algunas partes interiores de la molécula se cortan y se empalan. Como dijimos, se sacan los intrones, se juntan los exones. Queremos solamente una cadena de puros exones, que no haya intrusos. Entonces, cada extremo de una molécula del pre-ARN mensajero es modificado de una manera particular.
modificado denominado K, como capucha, capuchón, K. El extremo 3' recibe una colita polia. ¿Se acuerdan de la poliadeninización? Adeninización, justamente lo que vamos a mencionar. Entonces, estas modificaciones van a compartir varias funciones. Ellas facilitan la exportación del ARN, es decir, es como si la colita, si fuera una tirita, el ARN mensajero, lo vamos a proteger. Le ponemos un casco, que es el K, y le ponemos su colita de puras adeninas, como si fuera la energía necesaria para que pueda avanzar hasta el citoplasma. Por lo tanto, esto pareciera de que facilita la exportación del ARN mensajero hacia el citoplasma. También protege el ARN mensajero de las enzimas hidrolíticas que se encuentran en ese medio. Y también la colita poliada como K, permite que se unan a los ribosomas pegándose al extremo 5'. Como ustedes están viendo en la imagen, tenemos la secuencia K y luego la secuencia polia, o la secuencia poliadeninas. En la secuencia poliadeninas tenemos a la altura de 3', adeninas en 3', mientras que en 5', donde dirige el transporte, se va a encontrar el K. ¿De acuerdo? Mirando bien, tenemos ahí el codón de inicio, el codón de terminación, tenemos la señal de poliadeninización y al final las colitas polía. Es así como ya termina, está maduro el ARN mensajero y puede salir. La mayoría de los genes eucarióticos y sus transcriptos de ARN tienen largos tramos de nucleótidos que no se van a codificar, como les mencioné, los intrones, ubicados entre las regiones que sí se van a codificar, que son los exones. Entonces, el empalme del ARN va a ser eliminar los intrones y que se queden solamente los exones, creando una cadena de ARN mensajero limpio, ¿de acuerdo? Solamente con secuencias codificables, solo con exones. Como lo vemos en la imagen, aquí vemos la síntesis desde el ADN hasta el procesamiento de un ARN maduro, terminal, ¿de acuerdo? Nada de intrones, solo con exones. En el caso de los eucariotas, con su protector, su K, y la polinización, y por último la cadenita de adeninas. Esto es otra imagen, observemos bien. Número 1, proceso de iniciación, como ustedes ya lo conocen. El proceso número 2, que es de elongación, gracias a los factores que habíamos mencionado, a la ARN polimerasa que va agregando los nucleótidos adecuados. Y también tenemos la terminación en una región que es una señal que permite decir aquí hasta aquí nomás. Recuerden que en procariotes son secuencias distintas, llamadas palindrómicas. ¿Está claro? Muy bien. Ahora vamos a ver un video mientras que yo les voy a explicar paso por paso. El video está en inglés, pero les invito a que lo vean. Muy bien. Tenemos entonces ahora el video de la transcripción. Este es un video que está en inglés y lo voy a explicarles paso por paso, ¿de acuerdo? Entonces, la transcripción ya sabemos que es un proceso por el cual la información del ADN pasa a formar ARN. Entonces, hay varios factores involucrados, la cadena de ADN, los factores de transcripción, el ARN polimerasa y también energía en forma de ATP. Tenemos aquí el ADN, como ustedes lo están viendo, la cadena de ADN, y esa es la unidad de transcripción o es la región que se necesita expresar. Tenemos en caso la caja Tatra, como habíamos mencionado en el caso de los eucariotas, la región justamente que va a permitir la codificación y luego los factores de transcripción adicionalmente a la polimerasa. Diferentes tipos de factores de transcripción, no vamos a entrar en detalles en nombres, pero ellos se van a unir justamente en la región promotora. Una vez que se unen a la región promotora con todos los factores, la polimerasa, ellos van a permitir la iniciación de la transcripción. Se va a desarrollar el ADN, aquí estamos viendo, todos los factores se unen. Ahí está la ARN polimerasa y ella va a ser la encargada de agregar los nucleótidos complementarios a una de las cadenas de ADN para la síntesis de ARN.
Listo, se ensambló todo lo necesario, estamos en la región promotora. Incluso aquí en este video muestra la energía necesaria en forma de ATP para producir el evento. Se desarrolla la ADN y la rapidez con la cual se sintetizó el ARN mensajero. Ni siquiera nos dio tiempo de pensar. Esa cadenita verde es el ARN mensajero. Miren, ¿hasta dónde termina? Hasta una región que es la región terna. Tenemos ya un transcripto primario y maduro. Un ARN mensajero que no está completo aún. ¿Listo? Muy bien, vamos a pasar a otro video. Ahora a continuación vamos a ver la siguiente animación en la transcripción en una célula procariota, específicamente en una bacteria. Y en la bacteria suceden otras cosas. Se inicia por un OPO. Simplemente para que ustedes conozcan que es muy parecido la transcripción, pero que recuerden la diferencia, que la transcripción en células procariotas se da en el citoplasma, porque no tienen un núcleo, ¿de acuerdo? Mientras que en el caso de las células eucariotas se da dentro del núcleo, dentro de la membrana nuclear. Aquí les muestran algunas regiones, las cuales necesitan ser transcritas dentro de lo que es la expresión genética. Existen las polimerasas, otros factores, como estamos viendo, y que se van a encargar del proceso de elongación también. Recuerden que en las bacterias no es necesario una maduración del ARN mensajero como lo vimos. Es decir, se transcribe tal cual, exones o intrones igualito pasa a ser traducidos. En el caso de las células eucariotas, necesariamente los intrones se tienen que sacar para que se pueda tener lo óptimo. ¿Listo? Este es un video que ustedes lo pueden continuar viendo, simplemente para ver los componentes que se están produciendo y que están involucrados en el proceso de la transcripción en bacterias. Espero que esta clase haya sido de provecho para ustedes. Conmigo será hasta otra oportunidad.